Bien, buenas tardes. Vamos a empezar con la grabación de la parte del primer examen, del examen de números reales de primero de bachillerato V, ¿vale? Examen que hemos hecho los días 4 y 5 de octubre, separado, como bien sabéis, en dos partes. En la primera parte, 4 de octubre, pues es, digamos, la parte práctica y el día 5, que es la parte correspondiente a los problemas. Vamos a empezar en primer lugar con la parte correspondiente, con la parte práctica. La primera pregunta, pues era, vamos a ir hacia atrás, esa era la primera pregunta, en la que teníamos que tener claro para poder responder cómo se estructura el conjunto de los números reales, que es el esquema que aparece a la izquierda. Te daban la imagen, el conjunto de los números reales, R, como veis, está dividido en dos partes, la parte de los números irracionales, la parte de los números racionales, los unos y los otros enfrentados, y dentro de los números racionales, pues el subconjunto de los números enteros y dentro de los enteros a su vez los números naturales, zonas que hemos identificado con zona 1, zona 2, zona 3, zona 4 y zona 5. Fijaros que la zona 5 es aquella que está fuera del rectángulo grande que es el conjunto de los números reales. La primera pregunta, el apartado A, decía que describa los números que se ubican en la zona 1. Pues evidentemente los números que están en la zona 1 son los números racionales, es decir, los que se pueden escribir en forma de fracción de números enteros, pero algo más, que no caen en esta parte, es decir, que no son enteros. Pues eso es lo que habría que decir. Y como me dice también que los describa, pues la descripción que yo haría son aquellos números que en forma decimal son bien decimales exactos o periódicos. Otra manera de decir, pues que no son enteros. En el apartado B me dice que describa los números que se ubican en la zona 2. Pues en la zona 2 habría que decir que caen los números que son irracionales, es decir, los que no pueden expresarse en forma de fracción de números enteros, y son aquellos que en su expresión decimal tienen infinitos decimales y además son no periódicos. Este sería el apartado A y el apartado B. El apartado C ahonda en la misma idea pero con números concretos. Entonces lo que me dan es ahí cuatro números que yo tengo que identificar y ver en qué parte caerían, y en el caso de que sean racionales me pide algo adicional y es que dé una fracción que los represente. El primero de los números es el 1,184 periodo en el 84, es decir, el número 1,184, 84, 84, así hasta el infinito, es decir, tiene infinitos decimales y es periódico. Y es un número que evidentemente es racional. Acabamos de decir antes que los irracionales son aquellos que tienen infinitos decimales pero no son periódicos. Dentro de que es un número racional, pues una fracción que lo representa, pues sería la fracción 1173 entre 990, obtenida como ya sabéis, quito la coma y quito el periodo, 1184, resto lo que va antes del periodo, el anteperiodo que es como se llama, que sería 11, y abajo pongo tantos nueves como cifras ahí en el periodo, que son dos nueves, y 0, que es las cifras que hay entre donde empieza la parte decimal y donde empieza el periodo, una sola cifra, un solo cero. Simplificada sería la fracción 391 entre 330. Sabéis que la fracción simplificada tiene un nombre especial que es la fracción generatriz. Como quiera, que no me pide nada en ningún momento que la fracción tenga que ser simplificada, cualesquiera de las dos me valdría, ¿vale? Y me queda por decir la zona en la cual se ubica el número, que evidentemente es la zona 1. Números racionales que no son enteros, como es el caso. El siguiente número es el menos raíz de 5. El menos raíz de 5 pues es un número que es irracional, como podéis ver. Tiene infinitos decimales, pero no son periódicos. El número menos raíz de 5, por tanto, es un número que es irracional. El siguiente número es de los que yo digo que tiene un poquito de peligro, porque el menos 2,9 es un número que en principio uno diría que es también de la zona 1, pero lo que ocurre es que cuando yo obtengo su fracción correspondiente, pues lo que me queda es el menos 3, ¿vale? Por lo tanto, el menos 2,999999 es otra manera de expresar el número menos 3, con lo cual es un número que es entero y que por tanto caería en la zona 3. Cae en la zona 3 porque dentro de los enteros es negativo, que es donde caen los de la zona 3. Y el último de todos, el raíz de menos 1, pues es un número que no es real. ¿Por qué es un número que no es real? Pues porque no existe ningún número real que multiplicado por el mismo me dé menos 1. Uno enseguida piensa cosas raras. Pues sí, el menos 1. No, menos 1 por menos 1, pues sería 1. Con lo cual, evidentemente, no hay ningún número real que multiplicado por el mismo de menos 1, por lo tanto caería en la zona 5. Es un número que no es real. La segunda pregunta pues se identifica con conjuntos o subconjuntos de números reales
que se originan a partir de una ecuación o una inecuación, como es el caso, en la cual aparecen valores absolutos. Bien, vamos a hacer la del apartado A, que es bastante sencilla. Sabéis que la manera de abordar o de resolver este problema es bastante fácil. Lo que yo hago es señalar acto reflejo el 2 y el menor 2. Señalo también el menor 2 porque sabéis que el valor absoluto tiene el mismo comportamiento con un número que con su opuesto. Ese es el motivo por el cual automáticamente marco el número que veo aquí y también su contrario. Mirando aquí mayor o igual que 2, mayor o igual que 2, eso me obliga a irme hacia la derecha, que es donde se ubican los mayores o iguales que 2. Eso sería la parte positiva, porque yo sé que por el motivo que hemos dicho antes, el valor absoluto tiene el mismo comportamiento en la parte negativa, pero de forma simétrica. Es decir, si aquí tengo que coger los mayores que 2, en la otra parte tendré que coger los menores que menos 2. El matiz de que va incluido el extremo es porque me vale que sea mayor o igual que 2 y por tanto mayor o igual, también incluido el menor 2. Esta sería la forma gráfica de expresar el conjunto de números reales, en este caso serían los conjuntos de números reales que cumplen esa condición. Esta sería la manera de expresar ambos conjuntos en forma de intervalo, simplemente hay que intercalar la u. Y por último, en forma de conjunto, pues la que veis aquí, que no es más que escribir lo que uno observa aquí. ¿Qué tiene que ocurrir en relación con la x? Yo siempre digo lo mismo, somos de cultura cristiana, miramos de izquierda a derecha. Pues lo que tiene que ocurrir es que la x sea menor o igual que menos 2. Si miro en esta parte, ¿qué tiene que ocurrir entre el 2 y la x? Siempre de izquierda a derecha, pues que el 2 tiene que ser menor o igual que x, o otra manera de expresarlo, que la x tiene que ser mayor o igual que 2. Perfecto. El segundo es bastante parecido, un pelín más complicado, ¿no? Empiezo exactamente igual que en el caso anterior. Marco el 8 y marco el menos 8. Y en este caso, fijaros que me obliga a irme por detrás del 8. Es decir, me obliga a irme por detrás. Y en relación con el menos 8, forma simétrica por encima. Por detrás del 8, por encima del menos 8, por la parte que tengo aquí señalada. Es decir, el intervalo que iría desde menos 8 hasta 8. Pero cuidado que esa no es la solución, porque en el intervalo que iría desde menos 8 hasta 8 sin incluir los extremos, no tendría que estar x, que es lo que yo busco, tendría que estar lo que hay dentro del valor absoluto, 5x menos 2. ¿Cómo resuelvo en este caso, cómo deduzco yo los números x que cumplen la condición? Pues muy bien, escribo lo que veo, menos 8 tiene que ser menor que 5x menos 2 y a su vez 5x menos 2, como veis, tiene que ser menor que 8. Y lo que hago es resolver esta biinecuación, podríamos decir, porque es una inecuación que tiene dos partes. Para resolver una biinecuación, lo que hago en cada una de ellas la tengo que hacer en las tres. Lo primero que yo haría para despejar la x es lo contrario de restar 2, que es sumar 2. Pues eso hago en las tres partes. Sumo 2. Menos 8 más 2, que sería menos 6. 5x menos 2 más 2, que sería 5x, porque menos 2 más 2 es 0. Y a la derecha, 8 más 2, que es 10. Y en segundo lugar, lo que haría es todo dividirlo entre 5. ¿Qué me quedaría? Pues menos 6 dividido entre 5, menos 6 quintos, menor que 5x entre 5, pues 5 entre 5 que es 1, una x, x, y a la derecha 10 entre 5 que es 2. Y ya habría terminado. Los números que cumplen esa condición son los que se encuentran entre menos 6 quintos y 2. Y ahí enlazo con la segunda parte. Gráficamente, por lo que ahí veis, el intervalo que va abierto, en este caso porque no están incluidos los extremos, de menos 6 quintos a 2. Matemáticamente sabéis que así se expresa el intervalo y en forma de conjunto, pues los números que lo cumplen son los que están comprendidos entre menos 6 quintos y 2, como si fuese un sándwich o un bocadillo. La tercera pregunta pues es un problema o una pregunta de potencias. En el apartado A se trata de una potencia con números, números enteros, y en el apartado B pues una potencia con cálculo simbólico, podríamos decir, una base que es la base A. Vamos a hacer el primero. Para efectuar el apartado A, lo primero que yo haría es, salvo que me quiera inflar, hacer cuentas, que no es el caso, pues lo que voy a hacer es descomponer todas las bases en números primos. El 4 es 2 elevado a 2, que es lo que he puesto aquí, que no se me olvide que a su vez está elevado a menos 3. El 18 es 2 por 9, es decir, 2 por 3 al cuadrado, que no se me olvide todo ello elevado a menos 1. El 3, que es un número primo, no se puede descomponer, lo dejo igual elevado a 3. Y del denominador, el 8 descompuesto sería 2 elevado al cubo elevado a su vez a menos 1, que es lo que aquí hemos puesto. El 12, que es 2 al cuadrado por 3. Y por último, el 9, que es 3 al cuadrado elevado a menos 4. Bien. Lo siguiente que voy a hacer es quitar los paréntesis. Y para quitar todos los paréntesis, tengo que ir haciendo la potencia de lo que hay dentro. En la primera, pues tengo que elevar menos 3.
2 elevado al cuadrado. Sabéis que para hacer la potencia de una potencia multiplico los exponentes. 2 elevado a menos 6. Cuidado que en la segunda tengo que elevar a menos 1 tanto el 2 como el 3 al cuadrado. Por eso me queda 2 elevado a menos 1, 3 elevado a menos 2. Multiplico de nuevo los exponentes. Y abajo me quedaría 2 elevado a menos 3, 3 por menos 1. Y aquí tanto el 2 al cuadrado como el 3 los elevo a menos 1 y me quedaría 2 elevado a menos 2 por 3 elevado a menos 1. Y la última, 3 elevado a menos 8. Bien, como ya os vislumbraba desde el principio, fijaros que me quedan 2's y 3's. Evidentemente solamente puedo operar las potencias de la misma base. Arriba, junto, multiplicando los 2's, sabéis que para multiplicar potencias de la misma base tengo que sumar los exponentes, menos 6 y menos 1, menos 7. Y con los 3 es exactamente lo mismo, 3 y menos 2, o menos 2 más 3, sabéis que para sumar el orden es el mismo, que me quedaría 1, 3 elevado a 1. Y abajo, análogamente, multiplico en primer lugar los 2's, que sería 2 elevado a menos 5 y 3 elevado a menos 9. Y por último, lo que hago ahora es dividir, pero solamente las que tienen la misma base. Tened cuidado a la hora de dividir, porque a veces tengo que restar, como va a ser el caso, y vais a ver un número negativo. Restar un número negativo sabéis que equivale a sumar. Menos menos es más. Pues en el caso de los 2's, concretando, pues me quedaría 2 elevado a menos 7 menos menos 5. Al exponente de arriba, que es menos 7, le tengo que restar no 5, le tengo que restar menos 5. Menos 7 menos menos, es decir, menos 7 más 5, que sería menos 2. Y análogamente con los 3's. 3 elevado a 1 entre 3 elevado a menos 9. 3 elevado a 1 menos menos más 9. 3 elevado a 10. Vale, lo podría dejar así, o la potencia, en este caso la del 2, que tiene un exponente negativo, invertirla para que me quede con el exponente positivo. Me quedaría como resultado final 3 elevado a 10 entre 2 al cuadrado. Vale. El siguiente apartado tiene el problema de que no solamente hay, como ocurría ya también antes, algunos exponentes que son negativos, sino que algunas de las bases son negativas, llevan un signo menos delante. ¿Qué es lo que tengo que hacer cuando tengo una potencia y la base es negativa? Por lo que tengo que discernir, lo que tengo que pensar es si la potencia va a dar lugar a un número negativo o si la potencia va a dar lugar a un número positivo. Y aquí es donde entra en juego la regla de los signos. Por la regla de los signos, cuando yo multiplico un número negativo, un número par de veces, me queda un resultado positivo. Por ejemplo, menos 2 por menos 2. 4, positivo. 2 al cuadrado, también lo podría poner. Pero si multiplico un número negativo por el mismo número impar de veces, por ejemplo 3, me queda negativo. Por ejemplo, menos 3 por menos 3 por menos 3 elevado al cubo, sería menos 27, menos 3 elevado al cubo. Muy bien. Pues lo primero que voy a hacer es, para pensar el signo de la fracción, es poner encima de cada uno de las potencias si va a dar lugar o va a originar a una potencia positiva o a una negativa. Vale. La primera, a elevado a menos 2, pues evidentemente que va a dar un número positivo. Tened cuidado que a elevado a menos 2 no es menos a elevado a 2. Por ejemplo, 4 elevado a menos 3 es 1 entre 4 elevado a 3, que sería 1 entre 64. Positiva, ¿eh? La siguiente, como la base es negativa y el exponente veis que es impar, va a dar lugar a un número negativo. Y la última, hablo del numerador, base negativa, exponente par, va a dar lugar a un número positivo. Es como si multiplicase menos a por menos a por menos a por menos a 12 veces. Del ar de abajo, la primera de ellas, menos a elevado a menos 7, va a dar lugar a un número negativo porque menos 7 es un número impar. A elevado a 6, evidentemente, va a dar lugar a un número positivo y menos a elevado al cuadrado, de nuevo base negativa, exponente par, va a dar lugar a un número positivo. Por tanto, cuando yo efectuase las operaciones, por la regla de los signos, el numerador me quedaría negativo, entre otro número negativo en el denominador, motivo por el cual al final, cuando yo efectúe todas las operaciones de potencias, me va a quedar un número positivo. ¿Vale? Una vez que ya he pensado cómo va a ser el resultado de la potencia, ya me olvido de todos los signos menos que hay en las bases, porque ya es lo que he ido calibrando mediante este estudio. Y me quedaría a elevado a menos 2 por a elevado a menos 3 por a elevado a 12 por a elevado a menos 7 por a elevado a 6 y por a elevado a 2. Es decir, que la dificultad de este problema es discernir previamente el signo de la fracción. Una vez que llego aquí ya es fácil. En el numerador, multiplicación de potencia de la misma base, sumo los exponentes, cuento a las a's que hay, positivas 12, negativas 5, 12 menos 5, 7, y en el denominador tengo 6 a's positivas
perdón, 8a's positivas, 7 negativas, 8 menos 7, pues una a. Y por último, para dividir las potencias de la misma base, pues resto los exponentes. El resultado sería pues a elevado a 6. El problema 4 pues es de la parte correspondiente a raíces o radicales. Como veis ahí, pues en el apartado A, uno de operaciones combinadas, hay como veis multiplicaciones, potencias y raíces de raíces, es decir, multiplicaciones, divisiones, potencias y raíces. En el B hay sumas. Y en el apartado C, D y E, esto ya comentamos en el examen que era un error, aquí donde pone B y C debería poner D y E, pues es de racionalizar. Muy bien. El primero de ellos, el del apartado A, pues evidentemente lo primero que haría es hacer las potencias y las raíces. Algunos dirían, oye, que es que todos son raíces. Cuando me refiero a las raíces, me refiero a las raíces de las raíces. Con lo cual, lo primero que yo haría es hacer la potencia que hay en el medio del numerador y la raíz de la raíz que hay en el denominador. Vale. Para ello, lo primero que tengo que hacer es la potencia de la raíz. Sabéis que para hacer la potencia de la raíz, el numerador lo dejo igual y hago la potencia de lo de dentro, es decir, elevo al cuadrado y la elevado a 5, de ahí que me quede la raíz cúbica de elevado a 10. Y en el denominador, lo primero que me tendría que dar cuenta es que para poder hacer la raíz de la raíz, a elevado al cuadrado, que digamos que está ahí en una zona muerta o zona de nadie, lo que yo voy a hacer es meterlo dentro de esta raíz. Una vez que este a cuadrado lo tenga dentro de la raíz, pues ya sí que voy a tener, aquí lo tengo, la raíz de una raíz, pero antes tengo que meter este dentro. La idea que ya sabéis es que cuando yo saco factores de una raíz, cuando la raíz es cuadrada, cada dos unidades que tenga dentro es una que tengo fuera. Si lo que voy a hacer ahora es al contrario, pues cada una unidad que tenga fuera, cuando la meto en la raíz cuadrada, se convierte en 2. Por lo tanto, estas dos a's, porque a cuadrado es a por a, estas dos a's, cuando las meta dentro, se convertirán en 4. Con la que ya tenía dentro, me forman un total de 5 a's. Pues esas son las 5 a's que me quedan, teniendo la raíz cuadrada de la raíz cúbica, ¿vale? ¿Qué haría ahora? Pues multiplicar los índices. Hombre, en la práctica yo creo que directamente uno salta de aquí a aquí, es capaz de hacerlo en un paso, el que le cueste, primero que meta este factor dentro y después que haga la raíz de la raíz. Bien, de una manera o de la otra, aquí desembocaría, habiendo hecho en este primer paso las potencias y las raíces, y ahora lo que tendría que hacer es las multiplicaciones y la división. En ambos casos, para multiplicar y dividir, lo que voy a hacer es escribir todas las raíces con el mismo índice. ¿Qué índice es el que voy a elegir? Pues el mínimo común múltiplo, que es 6. Y el mecanismo, el procedimiento es que por el número por el cual haya multiplicado el índice es a lo que tengo que elevar el radicando, lo que hay dentro de la raíz. En el caso de la primera, fijaros que era 2, raíz cuadrada, tened cuidado que esto es un 2, y ha pasado a ser 6. ¿Por cuánto he multiplicado? Pues divido, hago lo contrario y lo veo. 6 entre 2, 3. ¿Qué tengo que hacer con lo de dentro? Elevarlo a 3. Por lo tanto, me quedaría a elevado a 7 elevado a 3, pues a elevado a 21. En la del medio, divido 6 entre 3, que es 2. Ya sé que lo de dentro lo he multiplicado por 2. En la del medio he multiplicado por 2 el índice, pues lo de dentro lo elevo a 2. Sería elevado a 20. Y la última, que fijaros que no he cambiado el índice, obviamente tampoco cambio lo de dentro. La de abajo ya no la tengo que mover porque ya tiene índice 6. Multiplico ahora las tres raíces de arriba. Sabéis que para multiplicar raíces del mismo índice se recogen las tres raíces en una raíz de ese índice, 6. Y multiplico lo de dentro, a elevado a 21 por a elevado a 20 por a elevado a 10, como quiera que son potencias de la misma base, lo hago sumando los exponentes, sería elevado a 51, y eso lo divido entre la raíz sexta de a elevado a 5. Por último, divido las dos raíces, como son del mismo índice, las agrupo en una raíz de ese índice y resto los exponentes. Y me quedaría entonces como resultado final la raíz sexta de a elevado a 46. ¿Qué me quedaría ya? Pues simplificar. Vamos a simplificar extrayendo todas las a's que puedo de la raíz. Ya lo explicamos antes. Como la raíz es sexta, cada 6 a's que tenga dentro es una que mando hacia afuera. Es como si yo las empaquetase. Y cada paquete es una unidad fuera. Afuera es como si contase paquetes, bloques de 6. ¿A cuánto cabe 46 entre 6? Es decir, ¿cuántos paquetes o cuántos bloques puedo formar? Pues 7. 7 por 6 son 42. Por lo tanto, sacaría 7 a's, a elevado a 7, y dentro me sobrarían 4. Para ver que lo he hecho bien, 7 por 6, 42, más 4 que había dentro, las 46 que aquí tengo. Lo he hecho bien.
Y por último, no olvidéis comprobar o ver si este número y este admiten alguna simplificación, es decir, si comparten algún divisor. En este caso sí, los dos son pares. Simplificándolo, dividiendo entre 2, pues este sería el resultado final del apartado A. Vale. En el apartado B lo que tengo que hacer, como veis, es sumar y restar raíces. Como norma general sabéis que las raíces no se pueden sumar y restar salvo que fuesen semejantes. ¿Son semejantes? Pues hombre, si tuviese que opinar no lo parece, ¿no? Pero sabéis que muchas veces las apariencias engañan porque una vez que las raíces las simplifico, resulta que aún no pareciéndolo, sí que son semejantes. Y eso es justamente lo que va a ocurrir en este ejercicio. ¿Qué haría pues? Pues lo que haría es descomponer en factores todos los números que me encuentro dentro de las raíces. Ojo, los que se puedan, alguno de ellos voy a ver que es primo. El 8, ¿se puede descomponer? Sí, 2 al cubo. El 18, 2 por 3 al cuadrado. Y de la tercera raíz, el 2 no se puede descomponer porque es primo, el 25 sí, 5 al cuadrado. Y de la última raíz, el 8, 2 al cubo. ¿Qué hago ahora? Extraer y simplificar cuando pueda. Vale. Fijaros que en la primera, con los tres doses que tengo, podría sacar un 2 y me sobraría dentro otro. Por lo tanto, me quedaría 6 raíz de 2. De la segunda, fijaros que doses no puedo sacar porque solo tengo uno y la raíz es cuadrada, necesito 2. Pero 3 es sí. Saco el 3 y me quedaría fuera entonces menos 6 raíz de 2. Tengo que tener claro que lo que sale multiplicando, ¿no? ¿Siempre sale multiplicando? No, no siempre. Por ejemplo, en esta, lo que voy a sacar de la raíz, veis que lo voy a extraer del denominador, por consiguiente va a salir dividiendo al 15, no multiplicando al 15. Cuidado con eso. Como decía de esta, saco el 5 del denominador, es decir, dividiendo, por lo tanto me queda 15 entre 5 raíz de 2. Podría haber puesto ya directamente 3 raíz de 2. Lo he puesto aquí para que veáis claro que el 5 sale dividiendo. Y de la última, fijaros que no puedo sacar nada, pero sí que puedo hacer algo parecido a lo que aquí hice. El 6 y el 4, ambos eran pares. Aquí el 6 y el 3, ambos son múltiplos de 3. Simplifico entonces entre 3 y lo que me queda es la raíz cuadrada de 2. Vuelvo a plantearme la misma pregunta. ¿Son semejantes las cuatro raíces? Sí, sí lo son. Cuenta entonces las raíces de 2 que tengo. Fijaros que 6 raíces de 2 menos 6 raíces de 2, estas se cancelarían. Y me quedan entonces 15 entre 5, 3 raíces de 2, menos 2 raíces de 2. Pues una raíz de 2. Raíz de 2. Cuando el factor que multiplica a un elemento es 1, por ejemplo, cuando uno tiene una x, no pone una x, pone directamente x. Vale. Vamos a hacer ahora el C, que es de racionalizar. Eso es lo que tengo que hacer. ¿Qué tengo que hacer para racionalizar? ¿Por cuánto tengo que multiplicar el numerador y el denominador? Pues en este caso por raíz de 2a. Porque de esa forma abajo me quedaría raíz de 2a por raíz de 2a, que es 2a, porque sería la raíz de 4a cuadrado, es decir, la raíz de 2 al cuadrado a cuadrado, podría sacar un 2 y una a, por eso me queda 2a. Y por último lo que hago es simplificar. ¿Se puede simplificar? Pues sí. El 4 se puede simplificar, como veis, entre el 2, que me quedaría un 2, 4 entre 2, que me quedaría un 2, y la A entre la A, que me quedaría un 1. Otra cosa se quita, se cancela, o se pone un 1. Me quedaría entonces 2 por raíz de 2a dividido entre 3. El siguiente, pues un poco más complicado, aunque parecido al de antes. ¿Por cuánto tengo que multiplicar numerador y denominador? Pues está claro que por una raíz cúbica, ¿no? ¿Y tengo que meter dentro de la raíz cúbica? Pues tengo que ir ingrediente por ingrediente viendo los que me faltan para que me queden justo tantos como el índice de la raíz y de esa manera de todos me quede una unidad que sacase, ¿no? Me explico. Doses tengo uno, por lo que voy a hacer es multiplicar por la raíz cúbica de 2 al cuadrado. De esa manera, cuando después multiplique, me quedaría la raíz cúbica de 2 al cubo, es decir, 2. Lo mismo hago con la A. Como quiera que tengo 2 A's y necesito 3, pues multiplico por la A que me falta. Y B's tengo una pero necesito 3, pues multiplico por las 2 que me faltan. De esa manera arriba me queda 4a cuadrado b por la raíz cúbica de 2 al cuadrado ab cuadrado y abajo justamente lo he calibrado para que me quedase la raíz cúbica de 2 al cubo, a cubo, b cubo. Podría sacar entonces un 2, la a y la b. Me queda abajo 2ab. ¿Se puede simplificar? Pues claro que sí, habría que decir. El 4 entre 2, que es 2, a cuadrado entre a, puedo quitar una a de arriba con una a de abajo, y la b de arriba la quito con la b de abajo, y eso es lo que me quedaría. 2a raíz cúbica de 4ab cuadrado. Vale.
El siguiente, ¿qué tengo que hacer para hacer el siguiente? Pues racionalizar. Para racionalizar el siguiente, fijaros que es el más complicado porque hay sumas, iba a decir, en realidad lo que hay es restas. Sabéis que cuando hay sumas o restas de raíces, la manera de racionalizar es multiplicar siempre el numerador y el denominador por el conjugado. El conjugado es la misma expresión, los mismos ingredientes que tenga aquí, pero alterando el signo que hay entre ellos dos. En este caso, en vez de restando, los pongo sumando. El motivo o la razón de alterar el signo es para que me quede siempre en el denominador suma por diferencia. Os recuerdo que suma por diferencia es el cuadrado del primer ingrediente menos el cuadrado del segundo ingrediente. ¿Cuánto vale el cuadrado del primer ingrediente? 9, 2. Cuando os digo 9, 2 me refiero al cuadrado de cada cosa. 9, 2, 18. Menos el cuadrado del segundo. 4, 5, es decir, 20. Lo que he puesto aquí. 18 menos 20. Arriba, quite usted el paréntesis. Tendría que hacer 4 raíz de 10 por 3 raíz de 2. ¿Eso cuánto es? Pues 4 por 3, que son 12, y raíz de 10 por raíz de 2, que es raíz de 20. Muy bien. Y el siguiente, que sería 4 raíz de 10 por 2 raíz de 5, que sería 8 raíz de 50. Abajo me queda menos 2, poca duda hay. Y arriba tengo la duda de si las raíces serán semejantes. ¿Serán semejantes 20 y 50 y poder agrupar entonces estas dos raíces? Vamos a verlo. Descompongo el 20, que es 2 al cuadrado por 5. Descompongo el 50, que es 2 por 5 al cuadrado. Extraigo de la primera el 2, de la segunda el 5 y me queda 12 por 2, 24 raíz de 5, más 8 por 5, 40 raíz de 2. Todo ello entre menos 2. ¿Se pueden sumar entonces las dos raíces? No, no son semejantes. Raíces de 5 y raíces de 2, pues no se pueden agrupar. Pero en este caso sí que puedo simplificar dividiendo ambos sumandos entre menos 2. Me quedaría entonces ya para el final 24 raíz de 5 entre menos 2, que sería menos 12 raíz de 5, y 40 entre menos 2, menos 20 raíz de 2. Y ese sería el resultado final, ya totalmente simplificado. Vale. El quinto, pues es un ejercicio, un problema de logaritmos. Se trata de, a partir de un logaritmo que te dan, el logaritmo en base 10, cuando no se pone la base del logaritmo se sobreentiende que es base 10, como ya sabéis. El logaritmo en base 10 de un número que se desconoce a vale 2,5 y tengo que determinar el valor de esos tres logaritmos pues utilizando las propiedades de los logaritmos. Empezando por el a, pues fijaros que en el a me dicen que vea cuánto vale el logaritmo de una división. Propiedades de los logaritmos, pues según la tercera propiedad de los logaritmos, el número es lo de menos, para hacer el logaritmo de una división se resta al logaritmo del numerador, le resto el logaritmo del denominador. Vale. Otra propiedad de los logaritmos, ¿cuánto vale el logaritmo de 1? ¿Cuál es el exponente al que tengo que elevar 10 para que me quede 1? Pues 0. ¿Vale? Sea cual sea la base, el logaritmo, la base que sea de 1, siempre vale 0. Lo siguiente que voy a hacer, una vez que este ya lo he resuelto, vale 0, es el logaritmo de la raíz quinta de a cuadrado, expresarlo como potencia. Siempre en el mundo de los logaritmos, cuando uno se encuentra con una potencia, acto reflejo, perdón, una raíz, acto reflejo la lleva al mundo, la transforma en potencia. Sería el logaritmo de a elevado a 2 quintos. ¿Qué hago de nuevo? Pues aplicar las propiedades de los logaritmos, ¿no? El 0 lo dejo, ciertamente lo podría haber quitado, me estoy dando cuenta, pero bueno, lo he dejado, se puede dejar, lo podría quitar ya. Y el 2 quintos lo pongo delante multiplicando, porque hay una propiedad de los logaritmos que te dice que el logaritmo de una potencia se hace multiplicando el exponente por el logaritmo de la base. Me queda entonces menos 2 quintos por 2,5, que es lo que vale el logaritmo de a, 2,5, y si hago la cuenta me queda menos 1. 2,5 dividido entre 5, primero divido, que es más fácil en este caso, bueno, no es más fácil multiplicar, menos 2 por 2,5, que sería menos 5, dividido entre 5, menos 1. Vale. En el b, pues en el b tengo que aplicar, como veis, el logaritmo de una multiplicación. 1000 a cubo, pues es 1000 por, aunque no ponga aquí el puntito, a cubo. Pues es el logaritmo de 1000 más el logaritmo de a cubo. El primero de ellos, pues el logaritmo de 1000 vale 3 porque el exponente al cual tengo que elevar 10, no olvidéis que la base es 10 cuando no se escribe, para que me salga 1000 pues es 10 elevado a 3. El siguiente, pues el 3 que está delante el 3 que está en el exponente lo pongo delante multiplicando y donde pone el logaritmo de a vuelvo a sustituir 2,5. Me queda entonces 3 más 3 por 2,5. 3 por 2,5 que son 7,5 y 7,5 más 3 por 10,5.
Y el c y último tengo que hacer el logaritmo de una división. De nuevo, pues el logaritmo de una división se hace restando los logaritmos. A ver, también podría hacer previamente haciendo la operación de 0,0001, que sería 10 elevado a menos 4, entre 10 elevado a 1, que sería 10 elevado a menos 5. ¿Vale? Lo podría hacer así. Lo voy a hacer así por más rápido, haciéndolo como la resta de los logaritmos. De esa manera, cuando llego aquí, el logaritmo de 0,0001, el logaritmo, perdón, el exponente al cual tengo que elevar 10 para que me quede 10 elevado a menos 4, pues evidentemente es menos 4. Y aquí el logaritmo de 10 por a, pues es el logaritmo de 10 más el logaritmo de a. Pero tened cuidado con este signo menos, porque este signo menos, si yo este ahora lo voy a descomponer o separar en dos, el signo menos afecta a los dos. Por eso yo lo voy a poner aquí con un paréntesis. Cuidado con eso, ¿eh? Me quedaría entonces menos 4 menos, y dentro del paréntesis el logaritmo de 10 que vale 1, más el logaritmo de a que vale 2,5. Pues me quedaría 1 más 2,5, que es 3,5, menos 4 menos 3,5, menos 7,5. Esto me doy cuenta de que está mal, ¿eh? Esto sería menos 7,5, está mal, ¿vale? Corregirlo luego, menos 7,5. Y el sexto y último expresa como un solo logaritmo, pues tengo que hacer un poco lo inverso de lo que antes hice, ¿no? Tiene su procedimiento, como ya sabéis y hemos comentado en clase. Lo primero que tengo que hacer siempre para tirar o aprovecharme de las propiedades de los logaritmos es tener claro, lo primero, que ln es logaritmo en base e. Cuando uno ve ln2 aquí, es el logaritmo neperiano de 2, ¿vale? Lo siguiente que tengo que hacer es ver si detrás de todos los sumandos que hay, bueno, hay sumandos y minuendos, de todos los elementos, de todos los bloques, en todos ellos hay un logaritmo. Y me encuentro que detrás de este 1/3 no hay logaritmo. ¿Qué tengo que hacer? Pues añadirle, multiplicarlo por el 1 del mundo de los logaritmos neperianos. ¿Cuál es el 1 de los logaritmos neperianos? ¿Cuál es el de cuánto tengo que hacer el logaritmo neperiano para que me salga 1? Pues otra de las propiedades de los logaritmos, la segunda. El logaritmo en base a de a vale 1. A lo que tengo que elevar a para que me salga a, pues evidentemente me es a 1. El logaritmo en base 10 de 10 vale 1, el logaritmo en base 2 de 2 vale 1, el logaritmo en base 3 de 3 vale 1. En este caso, pues el logaritmo neperiano de, que es lo que he añadido, esto vale 1. Por eso me queda igual que estaba, 1/3 por 1, pues el tercio que tenía aquí. De esa forma, fijaros que ahora ya van todos acompañados de su correspondiente logaritmo neperiano. ¿Qué hago ahora en el siguiente paso? Ver si delante de alguno de ellos hay algún número. Sí, el segundo lleva aquí un 2 y el tercero lleva aquí un tercio, ¿no? Pues aprovechándome de las propiedades de los logaritmos, el número lo meto dentro en el exponente. Por lo tanto, me quedaría el primero tal cual, este me quedaría el logaritmo neperiano de a elevado a 2 y este me quedaría el logaritmo neperiano de e elevado a un tercio. ¿Qué haría ahora después? Coger, agrupar por una parte los dos que son positivos, los dos sumandos. Lo único que he hecho en este paso es e elevado a un tercio, ponerlo como la raíz cúbica de e, ¿vale? Y los dos que van negativos, pues también los he agrupado. Por una parte el logaritmo neperiano de a cuadrado y el logaritmo neperiano de a elevado a menos 3. Lo veis que lo he hecho bien. Si tengo duda, quito mentalmente los paréntesis y me quedaría, como veis, pues lo que tengo aquí. Lo he hecho bien. ¿Qué hago ahora con cada uno de los dos que hay dentro de cada paréntesis? Pues como es una suma de logaritmos, los agrupo multiplicando. El primero me quedaría logaritmo neperiano de 2 veces la raíz cúbica de e, y los del segundo paréntesis, logaritmo neperiano de a cuadrado por a elevado a menos 3. ¿Vale? Y por último, lo que haría es la resta de los dos logaritmos, ponerla como el logaritmo de la división. Y aquí me quedaría 2 veces la raíz cúbica de e entre a elevado a menos 1. Y lo que ya comenté antes, siempre que yo tengo un exponente negativo, lo invierto. ¿Qué significa lo invierto? Pues que si lo tengo arriba, la potencia la mando para abajo. Si la tengo abajo, como es el caso, la mando arriba. Por esta está elevada a menos 1, exponente negativo. Cuando la invierto, la mando arriba. La A aparece arriba. No me queda nada en el denominador. Y este sería el resultado final del 6. Vale. Vamos a pasar ahora a la parte que hemos hecho el día 5, es decir, hoy, la parte de problemas. El primer problema yo creo que es bastante simple. Me dicen que la estrella más cercana a la Tierra es Alfa Centauro, que está a 4,3 años luz. Me alegro mucho, habría que decir, es un dato del que me alegro.
Y lo que me dice es que exprese en kilómetros esa distancia. No, en realidad no es esa distancia, es la distancia de un viaje de ida y vuelta entre la Tierra y Alfa Centauro. Hombre, yo creo que el problema es bastante simple. Un viaje de ida y vuelta pues equivaldrían a dos viajes. Aquí podría poner 2 por 4,3 o directamente 8,6 años luz, lo que queráis. Tengo que tener claro que un viaje de ida y vuelta pues equivaldrían a 8,6 años luz. Dos viajes, el 2 que he puesto aquí. Lo siguiente que tengo que hacer es, para pasar de años luz, me aprovecho del factor de conversión que aparece en el propio problema, y es que un año luz son 9,46 por 10 elevado a 15 metros, pues eso es lo que he escrito, ese es el factor de conversión. Un año luz equivale a 9,46 por 10 elevado a 15 metros. Fijaros que siempre, como los años luz aquí están arriba, aquí los tengo que poner abajo. De esa manera arriba ya lo tendría en metros. Pero me pregunta en kilómetros. Pues el factor de conversión siguiente que pongo es el que me permite pasar de metros a kilómetros. Siempre metros arriba, pues aquí abajo. 10 elevado a 3 metros es 1 kilómetro. De esa manera, años luz y años luz se irían, metros y metros se irían, y tendría un viaje de ida y vuelta pues en kilómetros. Yo cogí la calculadora y el resultado que a mí me salió es 8,1356 por 10 elevado a 13 kilómetros. Esa sería la distancia que tendría que recorrer si fuese viaje de ida y vuelta hasta Alfa Centauro. ¿Qué os parece? Pues una burrada de kilómetros, ¿no? Me dice ahora que en el apartado B, que vamos a imaginar por un momento que tuviese una nave espacial que viajase a una velocidad por ciertamente rápida, 1000 veces la velocidad del sonido. ¿Cuántos segundos tardaría en recorrer esa distancia? Me preguntan en primer lugar, y después, ¿cuántos años? Bueno, el problema siempre que me dan la velocidad es poner como primer factor de conversión el correspondiente a la velocidad, pero adecuando a lo que me preguntan. Si me preguntasen distancia, empezaría poniendo arriba los metros y abajo el tiempo. Pondría, en este caso, 343 por 10 elevado a 3 metros entre un segundo. Pero lo que me preguntan son los segundos, pues pongo los segundos arriba. En un segundo, la nave recorre 343 por 10 elevado a 3 metros. Algunos estarán preguntando que por qué he puesto por 10 elevado a 3 metros. Pues porque me dice que la nave va a 1000 veces, 10 elevado a 3 veces la velocidad del sonido. Por lo tanto, la velocidad de la nave será 1000 veces la velocidad del sonido. Por eso multiplico la velocidad del sonido por 10 elevado a 3. Lo siguiente que hago es pasar de metros a kilómetros, porque yo el viaje que tiene que hacer la nave es este, lo tengo en kilómetros. Pues lo que hago ahora es poner los metros, los transformo a kilómetros utilizando, fijaros, el mismo factor de conversión, pero invertido, por el motivo que ya sabéis. Ahora aquí los metros están abajo, pues aquí lo pongo arriba. Y por último, lo que pongo es la equivalencia entre los kilómetros que son pues el viaje de ida y vuelta. Y esto es lo que rescato del apartado A. Los 8,1356 por 10 elevado a 13 kilómetros es lo que equivale al viaje de ida y vuelta. ¿Qué haría ahora? Pues coger la calculadora y tener claro que se mirían los metros con los metros, los kilómetros con los kilómetros, y lo que me preguntan es los segundos que tardaría por cada viaje de ida y vuelta. Es decir, los segundos que tardaría en hacer pues ese trayecto. A mí me ha salido redondeando 2,372 por 10 elevado a 11 segundos. ¿Mm? ¿Y cuántos segundos es eso? Pues muchos segundos ya. Hombre, ahí yo creo que mucha gente tendríamos, me incluyo yo, problemas para calibrar eso, pues a lo mejor en años, que es lo que más nos defendemos. Por eso en el problema te da otro factor de conversión, que es este. Un año son 31.536.000 segundos, y utilizando ese factor de conversión, pues lo que voy a hacer es pasarlo a años. De nuevo lo mismo. Segundos arriba, pues aquí segundos abajo. Y lo que me quedaba a mí es 7.521,56 años. Pues una burrada. ¿Sería viable entonces ir y volver a Alfa Centauro? Pues evidentemente que ni de risa, vamos. A esa velocidad no podríamos ni planteárnoslo, evidentemente. Vale. Segundo problema, muy simple, pienso yo, ¿no? En el segundo problema, pues lo que me aparecen son dos instrumentos de medida. En primer lugar, un GPS, y en segundo lugar, el tal Glucomat de Master. El primero, el GPS, da una mide una distancia, la que hay desde donde vive el tal Jaime hasta el centro de salud, y el Glucomat Master mide pues el nivel de glucosa que tiene en sangre. Hay que leer bien el enunciado para no liarse y tener claro cuál es el valor real y cuál es el valor exacto en cada caso. Bueno, pues aquí lo tenéis.
En relación con el GPS, pues lo que mido es la distancia y con el glucomat, pues el nivel de glucosa. Dato real, pues en cuanto a la distancia, me lo dice aquí. Me dice a una distancia exacta de 6 kilómetros. Pues el dato real, la distancia es 6.000 metros. Voy a trabajar en metros. El valor que me estima el GPS es 6.120 metros. Pues esa es la estimación. ¿Cuál sería el error absoluto? Pues el valor absoluto de la diferencia entre el valor real y el valor estimado. Si hacéis la cuenta, pues eso os queda 120. Yo creo que no hace falta ni coger la calculadora. Y en cuanto al error relativo, tendría que dividir el error absoluto entre el valor real, es decir, lo que me he equivocado en relación con el valor que he medido. Pues en este caso me he equivocado 120 metros en relación con los 6.000 metros, que es la distancia real. Si hacéis esa cuenta, eso os queda 0.02. Normalmente sabéis que el error relativo se da en tanto por ciento, 2%. Ese es el error relativo cometido por el GPS. En cuanto al glucomat, pues tengo que leer bien el enunciado del problema. Aquí ha habido alguna duda que hemos tenido que solventar. Fijaros que tras constatar que su nivel de glucosa en sangre es de 116, pues ese es el valor que se da por cierto, ¿no? No dice o no establece el problema cómo se ha constatado. Hombre, supuestamente se le ha hecho una analítica, no lo dice el problema, no entra. Pero sí que se parte de que el dato real es 116. Se le somete después a la prueba con el aparato que está en prueba, valga la redundancia, y arroja un valor de su nivel de glucosa de 122. Error absoluto, pues la diferencia entre los dos valores, 6 unidades. Vale, fijaros que en principio parece que aquí he cometido menor error, 6 unidades y aquí 120 unidades, pero el problema es que cuando yo calculo el error relativo, veo que he cometido 6 unidades en relación con los 116 del valor real y eso me queda 0.051, que en tanto por ciento es pues el 5,1%. Por consiguiente, respondo al ejercicio, el GPS pues ha dado un valor de la distancia del domicilio con un error menor. El error cometido por el GPS ha sido menor en relación con el que ha cometido el Glucomat Master para determinar el nivel de glucosa. Yo creo que bastante fácil, pienso yo. Vale. Problema 3. Me dicen que para hacer una endoscopia, que tiene una duración de 38 minutos, se aplica una dosis inicial de 40 miligramos de un anestésico. Sabemos, me dice, que la cantidad de miligramos del anestésico presente en el torrente sanguíneo del paciente evoluciona según una fórmula que me dan. En esta fórmula, pues hombre, veo que va decreciendo porque este valor veis que es más pequeño que 1, desde la cantidad inicial que se le suministra, 40 miligramos, según este ritmo. Va decreciendo la cantidad de anestésico. Tengo que tener claro que ADT, me lo dice, indica la cantidad en miligramos y que T es la cantidad, el tiempo transcurrido, perdón, en minutos. El tiempo en minutos. Vale. Apartado A. ¿Qué cantidad quedaría al cuarto de hora de recibir la dosis de anestesia? Pues tengo que tener claro que T, el tiempo, es 15 minutos. Un cuarto de hora son 15 minutos. Por lo tanto, me están pidiendo el valor de la A, el valor de la concentración o cantidad de anestésico a los 15 segundos. La fórmula me dice que tengo que hacer 40 por 0,94 elevado a 15. Cogiendo la calculadora, eso me queda 15,81 miligramos. Esa es la cantidad que quedaría en el torrente sanguíneo después de 15 minutos, un cuarto de hora, de darle el primer chute. Vale. Me dice ahora en el apartado B que si sabemos que el umbral de dolor exige que el nivel de anestésico sea superior a 10 miligramos, para entender, yo creo que todo lo entendí lo que significa eso, ¿no? Que cuando hay menos de 10 miligramos, digamos que el paciente siente dolor. El umbral del dolor está en los 10 miligramos y lo que me dicen es que determine cuándo será necesario aplicar al paciente pues una segunda dosis. ¿Qué tendré que saber en el momento donde le tengo que aplicar al paciente? Pues hombre, yo veo que esto va bajando, va bajando, va bajando. Mi pregunta es ¿cuándo llegará justamente a valer 10? Pues eso es lo que tengo que hacer. ¿Cuál es el momento? ¿Cuánto tiene que valer la T? Para que la cantidad de anestésico sea justo de 10 unidades, de 10 miligramos. Muy bien, sustituyo, yo sé que la cantidad de anestésico, aquí tengo la fórmula, es 40 por 0,94 elevado a t, y eso tiene que ser igual a 10. ¿Qué tengo que hacer? Pues resolver la ecuación, sin liarme. Lo primero que hago es, con el 40 que está multiplicando, pues lo que hago es pasarlo dividiendo. Me quedaría entonces 0,94 elevado a t, sería 10 entre 40.
10 entre 40, si cogéis la calculadora os va a quedar 0,25. Y lo siguiente que tendría que hacer es, para obtener la t como está en el exponente, y yo me he aprendido que lo que está en el exponente es el logaritmo, pues tendría que hacer el logaritmo. Para sacar la t, hago el logaritmo en base 0,94 del número que está a la derecha, de 0,25. Cogiendo la calculadora, eso me queda t igual a 22,41 minutos. Es decir, que yo sé que el segundo chute se lo tendría que administrar justamente cuando pasen 22,41 minutos, ¿vale? Bien. Y el C, que posiblemente es un poco más complicado, es determinar cuál sería la cantidad que habría que inyectar en esa segunda dosis para que el paciente tenga suficiente cantidad de anestésico hasta el final de la intervención. Es decir, que lo que me preguntan ahora es cuál tiene que ser la cantidad. Yo la voy a llamar N, le podría llamar K, le podría llamar X, cualquiera de las letras que no hayas utilizado ya en el problema. Mientras no le llames T, por ponerte un ejemplo, o A, yo le voy a llamar N. Yo sé que, según lo que me da la información del problema, a partir de ese momento, en el torrente sanguíneo, pues irá evolucionando de la misma forma. Entonces, la cantidad que yo le suministre irá evolucionando, en este caso decreciendo, con un ritmo de 0,94 hasta el momento en el que acabe la operación. Y esto es lo que tenéis que entender. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar hasta que acaba la operación? Pues si estaba previsto que iba a durar 38 minutos y el chute se lo meto cuando van 22,41, este es el tiempo que tiene que aguantar, por decirlo de alguna manera, el paciente. Si hacéis la cuenta, esto queda 15,59. ¿Mm? Por lo tanto, la ecuación que tengo que resolver es que n por 0,94 elevado a 15,59, eso tiene que ser igual a 10. ¿Cómo resuelvo esta ecuación? Pues igual que resuelvo la ecuación 2x igual a 7. El 2 que está multiplicando a la x pasa dividiendo. O la ecuación 3x igual a 50. El 3 que está multiplicando a la x pasa dividiendo a la otra parte, ¿no? En este caso, este factor tan feo que está multiplicando a la n, pues pasará dividiendo al 10. De esa manera, la cantidad que yo tendría que suministrarle, la cantidad que no que tendría que suministrarle, la cantidad que tendría que tener él en su organismo para poder aguantar hasta el final, haciendo la cuenta sería 26,24 miligramos. Pero tened cuidado que no he terminado. 26,24 miligramos es lo que tendría que tener en su organismo desde el minuto 22,41 para que justamente cuando lleguen los 38 minutos haya bajado justo hasta 10. Pero hay un matiz. Cuando yo le voy a inyectar la segunda dosis, en su organismo no parte de cero. En su organismo quedaban todavía 10 miligramos. Por lo tanto, en la segunda dosis hay que inyectarle al menos 16,24 miligramos. ¿Por qué pongo al menos? Pues porque le podría inyectar, por ejemplo, 17 o 18, sobraría. La respuesta es al menos 16,24 miligramos. Valdría también la respuesta, hay que inyectarle 16,24 miligramos. Problema 4. Yo creo que algo más fácil que el anterior, ¿no? Dice pues que un grupo de científicos estudian desde hace 25 años el ritmo con el cual decrece pues una cantidad de merluza pues en una zona de pesca, en un caladero, que es como se llama la zona de pesca del Atlántico Norte. Muy bien. Si te lees el problema me dice, bueno, después sigue metiendo ahí un rollete y lo más importante es eso que he señalado ahí en rojo. Me dicen que después del estudio se ha constatado que la cantidad va disminuyendo de forma exponencial. ¿Vale? Y eso es lo que tengo que tener claro. El que sea de forma exponencial significa que no se te vaya a ocurrir hacer el problema mediante una regla de 3. Sería mediante una regla de 3 si disminuyese siempre de igual forma, pero no es el caso. Es una disminución exponencial. Por consiguiente, el modelo que explica cómo va evolucionando la población se ajusta a este esquema. La cantidad de merluza en función del tiempo, lo que yo he llamado m de t, llámale como tú quieras, yo la he llamado m por la merluza y t del tiempo, será igual a una fórmula que siempre es la misma. Cantidad inicial, en el caso anterior el anestésico que le ponía, por el factor que explica cómo va evolucionando la población, en el caso anterior la cantidad de anestésico, en este caso el número de ballenas, y elevado a los años que vayan transcurriendo, al tiempo. En este caso también son años, en el problema anterior eran minutos. Vale. Una vez que tengo claro que el problema, la población,
varía, evoluciona, como queramos decirlo, de forma exponencial, me tengo que adecuar a los datos que me da el problema para conseguir deducir cuáles son los valores que me piden. Lo primero es que tengo que tener claro que la cantidad inicial sí que me la dicen. La cantidad de la cual se partió hace 25 años cuando se hizo el estudio, cuando se inició el estudio, podríamos decir, era que había 248 millones. Yo voy a trabajar en millones, me lo pongo aquí, que quede claro. MDT, la cantidad de merluza, en millones. No me voy a complicar con los millones. Podría poner aquí también por 10 elevado a 6. Y después, esa cantidad la tengo que ir actualizando con un ritmo que desconozco. A elevado a t. Hombre, yo sé que ahora, a partir de los datos que yo sea capaz de deducir, la A me tiene que salir un número más pequeño que uno, ¿no? ¿Cómo saco la A? Pues aprovechándome de esta información. Esta información digerida lo que me dice es que cuando han pasado 25 años, la cantidad que habría sería 248 por A elevado a 25, pues esa cantidad me dicen que es 52.8. Pues eso es lo que escribo aquí. Junto las dos informaciones. La cantidad que habría los 25 años después sería 248 por elevado a 25 y por otra parte en este renglón más bajo me dice que esa cantidad es 52,8. Juntando ambas cosas desemboco en esta ecuación. ¿Vale? ¿Qué tengo que hacer? Pues resolver la ecuación. Tened cuidado que no es una ecuación logarítmica, ¿eh? Que uno se queda ve exponentes y dice estos son logaritmos. No, no, porque fijaros que la incógnita, lo que trato de averiguar no está en el exponente. La incógnita está en la base. Por lo tanto, al final lo que voy a hacer es ver que voy a tener que llegar a una raíz. ¿Mm? Vale, lo primero que haría con el 248 es pasarlo dividiendo y por último, como decía y digo, tengo que a elevado a 25 es 52,8 entre 248. ¿Qué haría para calcularla? Pues lo contrario de elevar a 25. ¿Qué es lo contrario de elevar a 25? Pues hacer la raíz de índice 25. Hago la raíz de índice 25 de 52,8 entre 248. Y eso me sale a mí 0,94. Por tanto, ya puedo responder al apartado A. La fórmula que determina cómo va evolucionando la cantidad de merluza que hay en el caladero es 248 por 0,94 elevado a t, siendo t, que es lo que tengo que tener claro, los años transcurridos desde que empezó el estudio, ¿vale? No desde ahora, no desde el 2023, ¿vale? Me dice ahora en el apartado B que si sabemos que el caladero dejará de ser biológicamente viable, es decir, colapsará, como queramos decirlo, cuando la cantidad sea inferior a 6 millones, ¿que en qué año se producirá el colapso? Pues hombre, me interesa saber cuál es el año en el cual la cantidad de merluza que yo veo que va bajando, va bajando, va bajando, llegará justamente a esos 6 millones. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues cuánto vale la T para que la cantidad sea 6 millones. ¿Cuánto vale la cantidad? Ya la deduje en el apartado anterior. La cantidad es 248 por 0,94 elevado a t. Y tengo que averiguar en qué momento vale justamente 6. Fijaros que aquí sí que voy a desembocar en una ecuación logarítmica. Aquí sí voy a tener que hacer un logaritmo porque la t está en el exponente. Por lo tanto, 0,94 elevado a t sería 6 entre 248. Y por último, saco la t haciendo el logaritmo en base, como veis, 0,94 del número que está a la derecha. Cojo la calculadora y a mí me queda t igual a 60,15. Vuelvo a decir lo mismo. ¿En qué año? ¿60,15 desde el 2023? No, 60,15 desde hace 25 años, es decir, desde el 1998. Si hacéis las cuentas, a mí eso me queda que el colapso se va a producir entre el año 2058 y el 2059. ¿Eh? También me valdría como respuesta pues en el año 2058, entendiendo que no van a ser cuando dan las campanadas, sino que va a ser dentro de ese año, ¿no? Si me ponéis en el 2059, pues hasta también me valdría. Ese sería el año en el cual ya habría colapsado. Y esto sería más o menos pues el examen del tema 1, ¿vale? Obviamente si después de verlo seguís teniendo alguna duda o queréis alguna aclaración, pues me lo decís, ¿vale? Adiós.